Bienvenidos de nuevo al canal. En este vídeo vamos a ver cómo importar, retocar y exportar los puntos tomados con el escáner. Lo primero de todo os pido perdón por la calidad de algunas tomas porque estuve trabajando en un ordenador que no es el mío y hay procesos que no pude capturar bien. Espero que no haya mucho problema. El primer paso que vamos a hacer va a ser conectar el Wi-Fi del escáner con el del ordenador. De esa manera podremos transferir los datos de una manera más sencilla. Después de ello, lo que vamos a hacer va a ser seleccionar el dibujo de la esquina superior izquierda del escáner y vamos a marcar aquel que hemos utilizado. Cuando se nos abra esta ventanita, lo que vamos a tener que hacer es buscar nuestro escáner y luego le damos a la lupa para que nos busque todos los escaneos que hayamos hecho con ese escáner. Cuando haya cargado nos aparecerán todos los escáneres hechos y seleccionaremos aquellos que necesitamos para nuestro proyecto. No pasa nada si tomáis los puntos en distintos días, siempre podréis añadir más estacionamientos si es que lo necesitáis. Yo, por ejemplo, hice la toma de puntos en 2 días distintos y luego simplemente importé los puntos del segundo día al mismo proyecto. Cuando hayamos seleccionado todos los puntos necesarios, nos aparecerán en esta pequeña lista con un check. Comprobamos que estén todos y entonces le damos al botón rojo inferior derecho que pone importar. Este proceso puede durar bastante tiempo según cuántos puntos hayáis registrado y de a qué nivel de resolución lo hayáis hecho. Una vez cargados los puntos, debería aparecer algo similar a esto. Si os ha salido bien a la primera, todos los puntos estarán en la misma zona. En este caso vemos que hay un punto que no está en su sitio, y me va a venir bien para explicaros cómo situarlo de nuevo donde toca. Seleccionamos el punto que queremos desplazar y manteniendo apretado el botón derecho lo arrastramos hasta donde toque. Si es necesario rotarlo, teniéndolo seleccionado, apretamos la tecla Shift y movemos el ratón para girarlo. Es posible que a veces no se rote. Si eso os pasa, probad a desplazar un poco el ratón a otro sitio y volved a intentarlo. Para saber si estáis situando bien el punto, os podéis fijar en posibles guías. En este caso me fijo en esta valla que hay en 2 escaneos, de tal manera que quede bien alineada. Una vez situado en el lugar, hay que crear un enlace para que forme parte del mismo grupo. Para ello seleccionamos primero el punto que ya pertenece al grupo y luego el nuevo punto que queremos enlazar, y le damos al botón de abajo que pone Alineación manual. Se nos abrirá una ventana con los 2 estacionamientos, uno en naranja y otro en azul. Nosotros tendremos control sobre el de color azul, que es el último que hemos seleccionado. Desde aquí ya podremos acabar de situar el punto nuevo. Para ello podemos mover y rotar el punto mediante los botones que se encuentran en la parte de arriba. Cuando lo hayáis situado bien desde la vista superior, podéis mirar también la vista lateral para acabar de situarlo bien. Como vemos, el nuevo punto está situado más arriba, así que simplemente con el botón izquierdo apretado lo arrastramos hasta abajo hasta que veamos que está bien colocado. Ahora que ya lo tenemos bien situado, le damos al botón inferior derecho de Unir y optimizar, y así ya se habrá formado el nuevo enlace. Os puede salir un mensaje diciendo que puede que haya encontrado posibles enlaces, pero bueno, le dais a OK y ya está. Ahora se trata de unirlo a otro punto de la misma manera que hemos hecho con el anterior, comprobando las 2 vistas. Cuando terminemos, podemos ponernos en la visión de nube de conjunto y así podremos acabar de ver si está bien o si necesita acabar de retocarse. Aquí podemos aprovechar y echar un vistazo a todo el escaneo para verificar que todo ha salido bien. Una función interesante que tiene el programa es la de poder eliminar objetos que han salido movidos. Por eso os comenté en el vídeo anterior que si no podéis esconderos a la hora de tomar el escaneo, debéis estar en movimiento. Para poder eliminar estos elementos móviles hay que ir al conjunto, dar al botón derecho y seleccionar Detectar objetos móviles. Este proceso puede tardar más o menos, pero no llevará tampoco mucho tiempo. Cuando haya terminado, para poder ver los objetos móviles, debemos seleccionar el icono que hay al lado del símbolo de ubicación. Al marcarlo aparecerán en color rojo todos aquellos objetos que se han movido durante las tomas de puntos. Podéis comprobar que todo esté bien. En este caso, en color rojo me aparecen las personas que paseaban por la zona. Para eliminar los puntos, habrá que darle al botón de abajo a la izquierda que pone Eliminar todos los marcados.
Como os he comentado antes, las tomas las hice en 2 días distintos, así que ahora voy a trabajar los puntos nuevos y unirlos con los anteriores. Como veis es algo desastroso porque no ha unido nada de nada, pero no pasa nada, a partir de mover y rotar situaremos todos los puntos en sus sitios. Como se trata de hacer el mismo proceso, os dejo musiquita de fondo para que se haga más ameno. Cuando hayáis terminado, podéis limpiar mejor la nube de puntos eliminando todos aquellos puntos que no queráis. Yo elimino la mayoría de los puntos en otros programas, pero aquí hago una limpieza algo más sencilla. Selecciono con un cuadrado la zona que me interesa conservar y le doy al botón inferior izquierdo de Eliminar exterior. Si veis que no os ha seleccionado nada es porque estáis en otro punto de vista. Hay que estar situado en la nube de conjunto y desde ahí sí que os dejará seleccionar. Al terminar, le damos al botón inferior derecho de Optimizar conjunto y acabamos de situar bien la vista y aceptamos todo en la zona inferior derecha. Para la exportación el programa nos ofrece muchos formatos que según el programa que vayáis a necesitar, exportaréis en uno u otro. Yo os voy a comentar un poco los que conozco, que son los que utilizo. En primer lugar, si vais a trabajar en el Cyclone 3DR, que es la continuación de este, por así decirlo, cualquiera de estos archivos os debería servir. Incluso dentro de ese programa hay una opción para importar directamente el archivo del Cyclone Register, de tal manera que no necesitas ni siquiera exportar un archivo. Si queréis trabajarlo en Metashape, necesitaréis exportarlo en el formato LAS. Por último, está el PTX. Este nos va a servir para llevarlo al Reality Capture, que es el programa por el cual me he decantado por utilizar, como os mostraré en el siguiente vídeo. Y eso ha sido todo por ahora. En el siguiente vídeo os enseñaré cómo he creado la malla y la textura a partir del Reality Capture. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!